En la mañana con 19 minutos y vamos a continuar con los diálogos que han sido agendados para este día martes de ya, 7 de octubre de 2025 y queremos agradecerles a ustedes siempre por la sintonía. Damos la cordial bienvenida, está con nosotros Mauricio Alarcón, analista de temas políticos. Mauricio, gracias por acompañarnos. Alexandra Gaón, Ramiro Díaz, te estamos saludando. Hay muchos temas, ¿no?, que el país está pendiente, pero quisiéramos empezar, Mauricio, con tu comentario sobre lo que se ha suscitado acá en la capital, cuando había un proceso de buscar la revocatoria del señor alcalde, pero a la final quedó ya sin la posibilidad de que avance, ¿no? Entonces, ¿cómo miras esta situación en la ciudad? Ramiro, Alex, buenos días. Un saludo a nuestra audiencia de Radio América. Hace unos días, a propósito de la noticia que recibimos en redes sociales el fin de semana, decía, los mecanismos de democracia directa no pueden ser tomados a la ligera. Tienen que ser asumidos con total y absoluta responsabilidad. Esta fue una aventura. Esto no puede dar lugar a una aventura, y lo decía, para ver qué pasa, para ver qué sale. Tú tienes, como ciudadano, un derecho básico, elegir y ser elegido. Y el momento que rayas una papeleta y pones a una autoridad en un cargo de representación, le estás entregando un mandato específico para que durante un tiempo determinado gestione lo público, ejecute lo que dijo en campaña, en un plan que iba a ejecutar. Pero no desde 2008, sino desde antes. Ya los ciudadanos teníamos el poder de activarlo a la inversa, porque si yo te di el voto, yo te lo puedo quitar. Yo te puedo dar un mandato y te lo puedo revocar, como cuando tú firmas un poder en una notaría para que un amigo, para que un familiar haga algo por ti, en tu nombre y en tu representación. Entonces, yo te puedo revocar el mandato. En Ecuador ha habido experiencias exitosas de revocatoria. Quizá la más sonora, la de la revocatoria, años atrás, bastante tiempo ya, del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. Pero ahora se anunció, y con una rimbombancia que no había visto yo antes, hay que revocarle el mandato al alcalde de Quito. Primer punto que creo que es importante que lo tengamos claro: no sobre la base de aquello que dice la norma. Y esto es fundamental mencionarlo. Porque ¿qué te dice a ti la norma? Yo puedo revocarte el mandato cuando me estás bloqueando los mecanismos de participación ciudadana, cuando no estás cumpliendo con tu plan, cuando tú me dijiste que ibas a hacer A y estás haciendo B. Pero se dijo que esto se fundamentaba en lo que había sucedido poco tiempo atrás de la iniciativa, de haber promovido una candidatura y haber sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral. Hubo, y esto es importante decirlo, un cruce entre el CNE, entre el contencioso, porque el CNE inicialmente dijo, no, esto no es una causal, no tengo por qué entregar formularios. Y más bien, forzando la norma, el Tribunal Contencioso Electoral es quien habilitó. ¿Para qué? Para que hoy, en definitiva, ni siquiera los quiteños sepamos cuántas firmas efectivamente se recogieron. ¿Y dónde está el trabajo de esos 543 voluntarios que levantaron ese proceso? Mira, la respuesta la tiene el promotor de la iniciativa, y eso es algo que también lo dice la norma, ¿no? La responsabilidad la tiene el promotor y será él quien deba rendir cuentas más allá del escueto comunicado con el que se ha dado a pronunciar a través de las redes sociales. Ojalá les diga a los voluntarios, a quienes recogieron, a quienes sí firmaron en la parte de abajo, la total y absoluta responsabilidad por las firmas recogidas, que pues ahí se diga lo que se tenga que decir. Así es que veamos cómo termina el tema, porque no ha terminado, Ramiro, no ha terminado. Tú debes haber visto el día de ayer, igual tú, Alex, que el Consejo Nacional Electoral ha dicho, incluso los mensajes que hemos recibido son confusos. Procese lo que tenga, no procese, devuélvame, dígame. Entonces, hasta eso es necesario, porque no nos olvidemos que el momento en que, y esto es hipotético, no digo que lo haya hecho, si Ramiro firmó el formulario, ahí está su nombre, su número de cédula, su firma, responsabilidad, claro. Pero está además ahí un dato personal que ahora no puede quedar pues en el aire. Algo tiene que pasar con esos formularios.
o se destruyen, o se archivan, o se incineran, o yo qué sé, pero hasta eso es importante dentro de este proceso indiscutiblemente fallido. Veamos cómo termina realmente este proceso que tuvo expectante a la ciudadanía. Vamos por la tercera semana de paralización de un paro que fue convocado por la CONAIE. ¿Cómo miras la posibilidad de que se llegue a un acuerdo, que se termine esta paralización que está afectando tanto al país nuevamente? Ramiro, el diálogo es necesario, pero un diálogo que vaya más allá de abrir la boca. Porque creemos que dialogar es decir las cosas, pero el diálogo tiene que darse en doble vía. Claro, uno habla, pero al frente debe tener uno que escuche y que responda y que cruce ideas y que las contraponga y que las discuta para tratar de encontrar una salida, una propuesta, un plan. Ecuador vive hablando de diálogo, pero se queda en los niveles más bajos y más básicos. No, diálogo es que vengas tú a sentarte al frente mío y escuches lo que te tengo que decir. No es así. Pero no se buscó un diálogo antes de tomar medidas, entonces. Y eso es importante, porque mira que una de las cosas que más se ha venido hablando en estas 3 semanas es el hecho de no estoy a favor o estoy en contra de una medida como la eliminación del subsidio al diésel, sino cuéntenme cómo se tomó la decisión. ¿Cuál fue la base? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Cómo se fundamenta el decreto ejecutivo? ¿Cuáles son las medidas alternativas compensatorias? ¿Cómo se llegó a ellas? Porque de nuevo, y así como lo dije en el tema anterior, el poder tiene que rendir cuentas, tiene que dar explicaciones. Y esto no es negativo, pues. Porque a veces se considera eso de yo no tengo por qué rendir cuentas. No, primero sí hay que hacerlo. Se considera debilidad. Porque hay un mandato. Ni es debilidad, por el amor de Dios. El consenso previo cuéntenos. ¿Es necesario? Pero por supuesto que sí. Porque mira, yo creo que aquí hay cuestiones muy básicas. La medida de eliminar el subsidio ha sido dolorosa para algunos sectores, por supuesto que sí. Pero partamos de un punto. ¿De dónde sale la plata del subsidio? De nuestro propio bolsillo, no crecen los árboles. Somos nosotros mismos autosubsidiándonos, porque son nuestros impuestos los que en lugar de servirnos en salud o en educación, han venido subsidiando combustibles. Es nuestro dinero. Entonces ya por ahí ya debería preocuparnos. A mí me preocupa lo que se hace con mi plata. Cuando se le paga a un funcionario público, cuando se ejecuta una obra pública, ahí está mi plata, pero también cuando se pagan subsidios, cuando se pagan bonos, ahí está mi dinero como contribuyente, como ciudadano, como ecuatoriano. Ahora, ¿qué tan representativa es esta medida que se ha tomado? Porque se la toma a nombre del país y muchos dicen yo no estoy identificado. Se ha hablado inclusive desde el gobierno que es un sector que no alcanzó ni el 5% en las votaciones y no puede arrogarse el hablar a nombre de un país, pero ¿no le resta también importancia a una población que quizá tiene mayores necesidades que el resto, ¿no? En nutrición, en educación, en una serie de actividades, pero que no están en el tapete de estas peticiones? Y por eso es importante el diálogo real. Y por eso es importante sentarnos no entre los mismos, sino salir de la burbuja y empezar a conocer una realidad nacional. Probablemente a nosotros 3 nos impacta mucho menos la eliminación del subsidio al diésel que a un estudiante secundario, aquí en Quito mismo, que se moviliza desde una zona lejana, desde una parroquia rural, para poder estudiar, que tiene que tomar 2 o 3 buses. Pero ahí va el tema del diálogo, Mauricio. Entonces, ¿cabe que el gobierno se reúna a dialogar con los dirigentes que ahora ellos dicen que representan? En verdad ellos representan a todo el sector indígena, y te digo esto porque en estas protestas específicamente hemos visto voces divididas desde el mismo sector indígena. Sí. Pero se tiene que invitar a todos, pues. De nuevo, el impacto en el tema de la medida que se ha tomado va solo para los sectores indígenas, solo para la CONAIE. No, que se haga un diálogo abierto, que se haga un diálogo con todos los sectores. Se tiene que rendir cuentas al país. A mí me preocupa, y voy a tomar nuevamente algunas cuestiones que deben ser puestas sobre el tapete. A mí me preocupa que mi dinero como ecuatoriano
no esté efectivamente subsidiando a ese estudiante secundario que necesita movilizarse tomando transporte público para llegar a su colegio, sino a los contrabandistas del diésel, pues. O a los que están utilizando esos combustibles para actividades ilícitas. Entonces, yo también debería estar ahí viendo qué se hace, ¿no? Como ciudadano. Entonces, esto tiene que ser abierto, no sectorizado, cerrado, específico, dejando por fuera. No, de nuevo, se tiene que hablarle al país con información y con datos, que incluso van a hacer que comprendamos de mejor manera por qué se toma la decisión que se toma. Y pensar sobre todo que hay cuestiones muy básicas en materia de subsidios, lo hemos venido diciendo sin ser expertos económicos o analistas económicos en el tema. En las clases más básicas, Alex, Ramiro y amigos, de economía, los primeros semestres de universidad que los recibimos ahora, todos, independientemente de la carrera que estudiamos, se nos dice que anclado al término subsidio hay un elemento fundamental: la temporalidad. Más de 5 décadas con un subsidio vigente, sin estudiarse, sin analizarse, sin focalizarse, más de 5 décadas. Eso y ahora rompe un principio elemental. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con esta, con los, una vez que se quitó el subsidio al diésel, qué va a pasar con estas compensaciones que también tienen un tiempo, ¿no? Y que también tienen que ser temporales, porque lo que buscan estas cuestiones es sí constituir ayudas económicas para ciertos grupos específicos que las requieren, pero con una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Aliviar y por ejemplo, el impacto, Mauricio? Pero por supuesto, y ahí viene anclado a lo que hemos discutido en estos últimos minutos, Alex, te pongo el ejemplo. La temporalidad no es decir el subsidio rige del 1 de enero al 31 de diciembre. Esa es una forma de temporalidad. ¿Por qué no decimos, por ejemplo, se va a subsidiar el transporte público de cierto tipo de estudiantes? Beneficias al individuo. Y además la temporalidad va anclada a su condición de estudiante. Bueno, salvo honrosas excepciones, uno sabe cuándo empieza la vida estudiantil y cuándo termina. Y tú sabes que no es una fecha de calendario. Pero, por ejemplo, si dices, vamos a subsidiar el transporte público de los estudiantes secundarios de las instituciones públicas del país, sabes que eso empieza el día que inicias los estudios y termina el día en que te gradúas. O dices, si esto impacta mucho en los jubilados o en las personas de la tercera edad que ya reciben una tarifa diferenciada por su condición de tercera edad, enfoquémonos en ellos, mejoremos ese subsidio. ¿Y sabes qué? Tiene una fecha de inicio, cuando cumplen 65 años, y tiene una fecha de fin, cuando les llega la muerte. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que ser discutidas a profundidad. Y ahí sí tienes un subsidio operando de la manera en la que corresponde. No a carta abierta y con chequera abierta. Son más de $1,000 millones que se han destinado a estos subsidios anualmente y de manera permanente, para que incluso, como digo, terminemos beneficiando con ellos pues actividades. En el 2022 tuvo que aparecer la conferencia episcopal para empezar un diálogo. Se armaron mesas de diálogos, pero al menos el movimiento indígena considera que nunca obtuvieron resultados, a pesar de haber firmado una serie de acuerdos. Pero debe aparecer hoy nuevamente un tercero para que entre este diálogo, porque al parecer los protagonistas no quieren empezar estos diálogos. Si hay tosudez y bloqueo de ambos lados, pues que aparezca un tercero que logre que se ablanden las posiciones y que podamos sentarnos a conversar. Las condiciones son distintas a las del 19 y a las del 22, indudablemente. Pero estas cuestiones incluso tienen que ser vistas como una oportunidad, Ramiro. Una oportunidad de hacer bien las cosas. Si de por medio está la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, en buena hora, y ha logrado resultados en ocasiones anteriores. Si se necesita otro tipo de asistencia, que ya han sido mencionadas otras, pues que también lo sea. Si esto va a ayudar a encontrar una salida a un problema que lamentablemente en las últimas 3 semanas ha ido creciendo como bola de nieve,
es urgente hacerlo. Pero ya tuvieron la oportunidad como que de involucrarse, ¿no? Por ejemplo, cuando iba el convoy saliendo desde el aeropuerto de Quito hacia Otavalo, que lo lideraba el presidente, que iban del Ministerio del Interior, ministra de Gobierno, de Defensa, acompañados del nuncio apostólico, del embajador de Italia y demás, como que allí ya pudieron haber tomado ese papel de mediadores, no solamente de testigos. A ver, yo no voy a criticar lo que ha sucedido con el convoy, que no es convoy. Dejémoslo como una acción política. Y una acción política muy bien aprovechada por un sector que sigue negándose el diálogo. Entonces ahí yo creo que estamos hablando de cuestiones distintas que no van a dar una salida al problema que hoy estamos enfrentando. Entonces, principios de nuevo básicos, la forma en la que se llevaron a cabo las cosas, después una sacada de contexto de un video de una embajadora, después otro embajador hablando de actos terroristas. Creo que estuvimos frente a una acción política y creo que eso hay que dejarlo por fuera y enfocarnos en lo realmente importante. Cuando tienes dos sectores bloqueados, que entre un tercero a abrirlos. Y sobre todo abrirlos no solo para esos dos sectores, sino para un país que quiere encontrar una salida, no al paro, no al bloqueo, sino, por ejemplo, a la crisis económica que en buena medida se viene profundizando cuando hay medidas demagógicas y populistas como mantener subsidios a toda costa. Claro, y nuevamente hubo pronunciamientos, ¿no?, del cardenal Luis Cabrera sobre esta posibilidad, pero también cómo mirar el proceso comunicacional. Hay una vocería desde el gobierno que normalmente tiene una duración de 60 minutos su comparecencia los días lunes, pero ayer apenas fue de 17 minutos cuando intentaron pronunciamientos sobre esta paralización. Nosotros elegimos un presidente, no una vocera presidencial. Si la señora está haciendo su trabajo bajo contrato en buena hora, le felicito. Probablemente el contrato también dice que estos espacios van a terminar convirtiéndose en un ring de boxeo, de censura, de exclusión de quienes hacen preguntas incómodas. No lo sé, no me interesa. Elegimos un presidente. Y el que tiene que dar la cara y decirle al país por qué se cuentan las cosas, por qué se toman las decisiones, por qué se actúa como actúa, es él. Y no es solamente por el sector que está en conflicto, en su mayoría las paralizaciones están por los movimientos indígenas campesinos, sino este pronunciamiento tiene que ser para todo un país. Pero por supuesto, y para la ciudadanía. Las vocerías son valiosas, son necesarias en algunos puntos, pero en este caso y frente a temas tan sensibles, lo mínimo que uno espera es escuchar a un presidente o a un ministro de Estado. Pues si lo que estamos acá es frente a una medida económica, ¿por qué como cuando en su momento a propósito de la guerra y demás, un presidente salió con una ministra a un lado, otra ministra al otro? Hoy no hace lo mismo. Ministra de Energía, ministra de Finanzas. Explíquenle al país los subsidios, cómo impactan. Vamos a tomar estas medidas temporales, subsidiarias, en voz del presidente. Y tienen que ser más claros, ¿no? En la parte final. Hablarle claro al país no es difícil. No necesitamos ni fórmulas matemáticas en una pizarra, ni cuestiones complejas, Ramiro. Explíquenle al país las cifras que en muchos sectores empiezan a oír. Y que van a ser fundamentales para que saquemos conclusiones. Si a ti te dicen, mira, 1.100 millones de dólares del presupuesto general del Estado, que salen de tu bolsillo y del mío, se están utilizando para el subsidio al diésel anualmente. Y de esos 1.100 millones, no sé, la mitad se está yendo en contrabando, porque nuestro diésel es más barato que el de la frontera, Colombia, Perú. Y con ese dinero, 500 millones... hubiéramos podido destinar más a salud, a educación, a pago de... Ya te lo piensas, pues ya me estás dibujando y de manera sencilla. Si me dices que de esos 1.100 millones además hemos estado desviando a personas que no necesitan el subsidio, y dices, no sé, 200, 300 millones han estado yendo a sectores que no necesitan,
Y se van a ya retribuir. te lo piensas. Claro. Entonces, no es difícil. La ciudadanía lo que necesita es información y datos. Así es que parte de ese proceso de apertura al diálogo es presentarle al país cifras claras. Porque va de nuevo, imagínate lo terrible que es. Te firma un decreto de compensaciones y 72 horas después te cambia el decreto. Y capaz que en 15 días vuelve a cambiar el decreto. Entonces, acá lo principal es apertura, buena voluntad, disposición y sobre todo pensar en función de país. Estas medidas en mayor o menor forma nos infectan y nos impactan a todos. No son sectorizadas. Así es que esperemos haya madurez y voluntad, Ramiro, Alex y amigos, de hacer bien las cosas, de rendir cuentas y de trabajar juntos para sacar a Ecuador del hoyo en el que lamentablemente durante estos días ha venido ubicándose. Y sobre todo, ojalá empiecen diálogos muy serios en el país. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias, Ramiro. Gracias, Alex. Un saludo para ustedes y para la audiencia de América. Mauricio Alarcón, analista de temas políticos, con nosotros acá en Buenos Días, América. 7:40 tiempo